Lucas, capítulo 18, los versículos del 9 al 14. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, los versículos del 9 al 14. Vamos a hacerlos a una sola voz, ya que está en pantalla. Y quisiera invitarles, entonces coloquemos sobre nuestros pies y lo leemos a la voz de tres, con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. 1, 2 y 3. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta palabra: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún lanzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Señor bendito, Padre, gracias te damos por la bella oportunidad que tenemos, Señor, de compartir tu palabra, de aprender de ti en esta mañana, Dios mío. Hago memoria de cuántas personas, Dios bendito, por cuestiones del sistema de gobierno o por los lugares en que Dios le corresponde vivir, no tienen esta oportunidad. Por eso te agradecemos enormemente esta bendición, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo sea ministrando poderosamente, hablando a cada corazón y a cada vida. Ilumines el entendimiento para comprender tu gran verdad, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús y en el nombre de Jesús reprendemos todo aquello que es contrario. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento, denle un fuerte aplauso al Señor. El domingo pasado inicié un tema que se encuentra en Jeremías 9, del 23 al 24, donde Dios dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía, sino alábese en eso el que ha de alabarse en conocerme y entenderme, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia, porque así quiero. Ese pasaje tal vez lo hemos leído, pero honestamente toda la vida, el interpretar, el vivir, toda la vida va dependiendo de lo que conoces de Dios y de lo que entiendes de Dios. Ahí está la razón. Propiamente, hermano, de la felicidad y de todo lo que tú adegas, lo que conoces y entiendes de Dios. Y les decía a los hermanos que aunque aparentemente se muestra como un sinónimo conocer y entender, se requiere para entender unas ciertas cuotas. Colocaba el ejemplo de una pareja de esposos que han vivido tantos años y pelean por el mismo problema. Colocaba el ejemplo
de la madre o del padre que dice conocer al hijo, sin embargo no lo entiende en ciertos asuntos. Entonces se requiere de una cuota, ya sea de humildad, ya sea de paciencia, de sacrificio, en fin. No es un sinónimo. Y mencionaba los supuestos conoceres, porque alguien que conoce la Biblia de Génesis y Apocalipsis puede argumentar y decir conocer a Dios. Pero no es simplemente el conocimiento teórico, se requiere de algo más, una práctica de lo que él conoce, que ahí es donde radica la sabiduría. La sabiduría no es el número de conocimiento que una persona tiene almacenado, sino lo que hace con ese conocimiento. Ahí es donde radica la sabiduría. Jesús dijo algo, Jesús dijo, quien quiera hacer la voluntad de mi Padre, entenderá, comprenderá, conocerá si la doctrina es mía o del Padre que me envió. Da a comprender que en la práctica se activa la revelación. Y al tener la revelación, entonces sí vamos a tener certeza del conocimiento, pero también vamos a entender a Dios. De allí decíamos que hay dos cosas que van más allá del culto, o no más allá, sino que se salen del ámbito del culto, del diario vivir, teniendo como bases las directrices bíblicas, nos permiten ver a Dios, nos permiten oír a Dios en los asuntos que van transcurriendo, y de allí rescatamos enseñanzas valiosas en nuestras vidas. Pero también mencionamos el caso de las pruebas. Las pruebas, hermanos, son benditas. Por eso dice Santiago, tened por sumo gozo, no por gozo, sino por sumo gozo. Porque ellos hacen una obra maravillosa, traen paciencia, y la paciencia es de los grandes. Cuando yo hablo de los grandes, no estoy diciendo por las condiciones económicas, sino por aquellos hermanos que se han conquistado a sí mismos. Entonces, mis amados hermanos, estamos resaltando y pude mencionar las desventajas de tener un simple supuesto de conocer y entender a Dios cuando en realidad está muy lejos. Y las ventajas de lo que es conocer y entender a Dios. Pero hoy quiero hablarles de un asunto que nos permite conocer más a Dios, que nos permite entender más al Señor, y es precisamente un asunto que se conoce como la relación de un hombre con Dios. La calidad, porque pueden existir diferentes relaciones. Nosotros podemos estar aquí, ¿cierto? Pero nuestras relaciones pueden ser muy ambiguas. No pueden ser de pronto muy profundas. No pueden alcanzar los objetivos que verdaderamente se deben tener en una relación. Por eso no hablo de cualquier tipo de relación. Hablo de la calidad de relación que hay que tener con Dios. Pero para entender esta calidad de relación, yo hoy quiero tomar la otra parte, podríamos decir, la antítesis de la relación. Y permítame decirle en esta hora, escúcheme bien, voy a hablar en primera instancia de algo que obstaculiza conocer a Dios. Algo que obstaculiza comprender al Señor. Y paradójicamente, escúcheme, voy a utilizar un término porque me quiero ajustar al consenso, pero ese término no es correcto. Sin embargo, lo voy a utilizar. Un obstáculo grande se llama religión. Lo utilizo porque hay cosas, incluso, permítame decirle algo que encontré en este libro, que es un devocional. Y dice, religión y relación
La primera la encuentras en los grandes templos y las catedrales majestuosas. La segunda en la simple capilla y en las rodillas dobladas al pie de una cama. La primera, es decir, la religión, la encuentras en boca de los elocuentes habladores de Dios. La segunda en los corazones humillados de los que hablan a Dios. La primera está en los rituales, es decir, la religión, y en los votos imprecatorios para aplacar la ira de Dios. La segunda está en la imposibilidad humana y en la consecuente búsqueda de socorro, apelando a la misericordia divina. Bueno, encontramos que sí, el consenso marca una relación. Y quiero utilizar, y también nos sirve, hermano, para no enredarnos tanto, voy a utilizar ese término, religión y relación, pero quiero aclararles algo. La primera oportunidad que yo escuché hablar de la palabra religión fue de un hombre. Un hombre que llegó a la ciudad, incluso dijo, ay de los moradores del Nevado del Ruiz. Y habló de un juicio de Dios. Y ese hombre no conocía el Nevado del Ruiz, ni sabía, no sabía de lo que había en Colombia. Primera vez que llega a Colombia, mas Dios le da esa revelación y él dice eso, y al mes, hermano, aquel alud que sepultó al pueblo de Armenia. Y este hombre dijo algo dentro de un contexto, pero yo no lo supe. Él dijo, la palabra religión viene del latín religare y se traduce, él está en una campaña evangelística. Y en una campaña evangelística se está hablando a personas que no conocen de Dios. No se está hablando a la iglesia. Entonces, él dentro de ese contexto, él traduce y él dice, relegare es el camino que los hombres han creado para tener una relación con Dios. Alguien le llama a eso la escalera humana. La escalera para llegar al cielo. Peldaños que son creados con puros argumentos humanos. De allí, hermano, incluso sumándose algunas cosas que lograba leer y escuchar, decían, Jesús no vino a fundar una religión. Jesús vino a fundar una relación con Dios. En algunas oportunidades, y especialmente en campaña evangelística, utilicé ese mismo término. Pero acontece que cuando yo leo en la carta de Santiago, en el capítulo 1, los versículos 26 y 27, encuentro una frase que dice así, si alguno se cree religioso entre vosotros, escúcheme bien, la línea de pensamiento no es para rechazar a los religiosos, sino para guiarnos en algo divino. Escúchame bien. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, es decir, si es murmurador, hablador, chismoso, todas estas cosas, sino que engaña su corazón, y escucha esta palabra, la religión del tal es mala. Y el versículo 27 dice, la religión pura habla de una pureza, porque en mi concepto, cuando yo hablaba de religión, yo hablaba como si estuviera hablando del diablo. Pero la Biblia, porque eso no lo escribí yo, eso lo encontré en la Biblia. La Biblia señala de pureza y sin mácula. Y no solamente de pureza y sin mácula, sino dice, la religión pura y sin mácula, delante de Dios el Padre, es esta. Y escúchame, aquí hay dos cosas, dice, visitar a los huérfanos y a la viuda en sus tribulaciones. ¿Cómo se llama eso? Amor. Y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cómo se llama eso? Santidad. Si el amor y la santidad es religión, entonces esto me contrastaba con el consenso. Pero hay un
hay problema entre nosotros los humanos que nosotros decimos, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y yo quiero decirle, hermano, algunas veces el pueblo dice la verdad, pero también los muchos se equivocan. Y frente a eso, yo me puse a observar, yo dije, todos los evangélicos hablan y satanizan la religión. Y habla, incluso vieron lo que le leí, este es un teólogo, lo que le leí ahorita mismo. Y llega al punto incluso de que esto rayaba en una satanización. Pero ante esa verdad, hermano, yo dije, yo no puedo estar enseñando a la gente lo que nosotros dicen. Yo soy llamado por Dios, no llamado por el grupo ni por estas cosas. Y fui a las fuentes. Y escúchame bien. En diccionarios etimológicos, en verdad, la palabra religión es un prefijo y ligar es un verbo. El prefijo re significa intensidad y ligar es el verbo ligar, lo cual equivale a decir que aquello que se liga con fortaleza, aquello que se liga con intensidad, eso es lo que etimológicamente significa religión. Ahora, en la antigüedad, escúchame bien porque esto ha venido ocurriendo, la Real Academia Española se apoya en el contexto cultural, pero en el avance va haciendo transformaciones. No sé si me estoy dando el nombre. En la antigüedad, la aplicación a qué se orientaba única y exclusivamente a deidades, a divinidades, a lo que tenía que ver con asuntos espirituales. Entonces, la Real Academia Española manifiesta: religión es el conjunto de creencias que un hombre tiene para tener una relación con la divinidad. Escuchen, pero nunca jamás la Real Academia Española dice que es la invención humana. Como puede ser la invención humana, como puede ser de parte de Dios. No sé si me estoy dando el tema. Cuando yo descubro eso, entonces entiendo que el predicador está en un contexto. Él está explicándole a la gente y decirle, no encontramos a Dios por decir soy testigo de Jehová. No encontramos a Dios por decir soy católico. No encontramos a Dios por decir eso. Él tenía razón. No es lo que yo hago para agradar a Dios, es lo que Dios ha hecho para que yo lo agrade. Él tenía razón en ese concepto. Pero cuando yo observo más ampliamente, yo me hago una pregunta. ¿Será que el cristianismo no tiene un conjunto de creencias? Entonces, yo me voy a los que dicen lo que saben. Yo no me voy a la emoción religiosa o denominacional o del grupo de evangélicos ni nada. Descubro eso. Y esto me ayuda a comprender que entonces Santiago no estaba equivocado. La Biblia no está errada cuando dice, si alguno se cree religioso, es incluso una invitación. Porque mira a dónde los conduce. Al amor y a la santidad. Entonces yo encuentro de que Santiago no está equivocado. El meollo de la situación está en esto. Esta última frase. La religión de tal es falsa. En lo falso. No sé si está ahí me estoy dando a entender. Ahí es donde está el problema. Ahí, y de ahí es que entonces prefiero yo
bajo ese contexto de lo que la gente piensa, no de lo que etimológicamente o de lo que la Real Academia Española nos dice, sino porque la gente cuando se habla de religión, ¿qué es lo que cree, hermano, del grupo de personas, que esto y aquello? Yo entonces prefiero que este día, hermano, utilizar ese concepto, pero le aclaro, que lo malo está en una religión vana, simple y llanamente. Entonces, mis hermanos, hoy precisamente quiero hablarles de eso y para tal efecto voy a mostrarles, hermano, en los días de Jesús precisamente el maestro llega. Y es impresionante, hermano. Es impresionante al observar de que en realidad no podemos decir, hermano, que por la situación, no podemos decir, hermano, que por la desventaja del Espíritu Santo, porque permítame decirle, los apóstoles reconocieron que él era el Hijo de Dios. Los apóstoles reconocieron, a excepción de Judas, que él era el Mesías. Incluso nunca le refutaron cuando Jesús enseñó que él era Dios. Nunca. Dentro de ese grupo, de esa cultura, no solamente los discípulos. Había incluso una fuerte presión en aquel momento. No sé cuántos de ustedes habrán leído que una vez había un hombre que había sido ciego de nacimiento. Jesús hace el milagro, el hombre recobra la vista y los judíos van a preguntarle al papá quién había hecho el milagro, y el papá no se atreve ni siquiera a decirlo, lo hizo Jesús. Y la Biblia aclara, por temor a los judíos, para no ser echado de la sinagoga. Lo cual equivale a decir, hermano, que el creer en Jesús los desterraba espiritualmente, los sacaba de la sinagoga. No obstante, encontramos hombres, y yo espero que esto se entienda, porque algunos dicen, no, yo soy un discípulo secreto, hermano. Hay que mirar el contexto. Pero discípulo secreto, porque Jesús bien lo dijo, el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero Nicodemo, tal vez, hermano, por algún compromiso con la sociedad, con su religión, existía una serie de prejuicios. Pero Nicodemo, hermano, creyó en Jesús. Por eso fue el hombre al cual Jesús, hermano, confronta y le dice a Nicodemo, al menos que lo nazca de nuevo, y lo conduce. Pero yo, a veces, haciendo ese análisis, hermano, yo creo que Jesús vio el nuevo nacimiento en ese hombre, a pesar de estar en él. Amén. Y podía seguir mencionando todo. Pero cuando nosotros observamos en sí ya la identidad, en los días de Jesús habían tres tipos religiosos: fariseos, saduceos y esenios. Voy a obviar esenios porque poco conozco de ellos, pero poco nos habla de la escritura de ellos, y quisiera hablar algo que esté documentado, algo que esté respaldado por lo que la escritura nos dice. Y por eso me voy a limitar en dos personajes o dos religiones, fariseos y saduceos. Dios vino a ellos y no lo conocieron. Dios vino a ellos y no lo entendieron. Escúchame bien, no lo entendieron. Hizo los milagros que ningún otro profeta había hecho. Ningún otro profeta había hecho. Resucitar a un muerto, limpiar leprosos, multiplicar panes. No había, desde la lógica, no había razón alguna para rechazar a Jesús, incluso llevarlo a la muerte. ¿Cuál era el afán de esos fariseos y saduceos?
siempre vivían, se unían, a pesar de que eran dos diferentes, se unían para hacerle trampas al Señor. No buscaban, hermanos, sino la contradicción. No buscaban, sino ridiculizarlo. Y como ya les decía, hermano, eso los condujo incluso a matarlo. Pero ¿dónde estuvo en lo que hemos dicho la vana religión? Pero permítanme utilizar el término. Sé que hoy estoy bastante metido en algo bien teológico y poco como tal emocionante, pero haga el esfuerzo, hermano, porque esto le va a ayudar. No se duele. Haga el esfuerzo. Quiero hablarles a ustedes, hermano. Quiero que comprendan quién eran los fariseos para que ustedes tengan una identidad de los religiosos. Y vamos a encontrar dos extremos que son los mismos de nuestro tiempo. Por razones del tiempo, mi hermano, me voy a limitar simplemente a decirle que el hombre ha avanzado en más de 1000% en el campo de tecnología y de ciencia y de todas estas cosas, pero en el aspecto moral y de conducta, el hombre siempre ha sido como una señal de que somos pecadores. No avanzamos. Es decir, que en estos aspectos morales la historia se vuelve repetitiva. Y al hablar de los fariseos y saduceos, quiero decirle que estas mismas cosas se viven en nuestro tiempo. Entonces, simplemente le dejo eso y discúlpeme porque en realidad el tiempo no me lo permite. Pero los fariseos surgen, escúchame bien, de una separación que hay religiosamente de los judíos. ¿En qué consiste? ¿Por qué se separan? Acontece que el helenismo, es decir, la filosofía griega, se estaba introduciendo en la ley de Dios. O sea, se estaba fusionando. Como decir hoy en día, se predica Biblia y se predica psicología, se predica Biblia y se predica psiquiatría, se predica Biblia y se predica... ¿Sí me explico? Se fusiona eso. Los fariseos, los que son fariseos, ellos analizan y dicen, bueno, la pureza de la verdad se está perdiendo. Porque honestamente estamos equiparando la ley de Dios, el pensamiento de Dios, al pensamiento de nosotros. Ellos se separan con otro camino. Por eso fariseo significa separar. Pero escúchame bien, esta gente, voy a ser breve dentro de sus características, esta gente se identifican como rigurosos en el cumplimiento de la ley de Dios. Pero a causa de esa rigurosidad, caen en dos errores que son los que yo hoy quiero resaltar para que ustedes comprendan el hombre religioso y el hombre espiritual. Uno, a causa de la rigurosidad, ellos se inclinan propiamente en una religión externa y toman en poco las actitudes. No sé si me entienden. ¿No han visto ustedes ese tipo de religiones? Hay veces, hermanos, sí, que lo uno, que lo otro, pero todo está en lo externo, en lo externo, en lo externo, en lo externo, en lo externo. Y el que guarda lo externo o vive en lo externo, ese es el santo. Y a veces ese está peor que el mismo comercio. Ellos descartaban la actitud del corazón. Segundo, a causa de esa misma rigurosidad del cumplimiento estricto de la ley, hermano, mirando a un Dios más que todo práctico, a un Dios severo y todas estas cosas, hermano, llegaron y cayeron en otro error. ¿Saben cuál fue? Comenzaron a inventar cosas que Dios nunca había enseñado. Y se mostraban como espiritualidad. Se mostraban como santidad. La Biblia la señala o la reconoce como tradiciones de hombres o doctrina.
Por ejemplo, el judío hacía grandes rasgos. Él decía de que al llegar, por ejemplo, aquí tocaba esto, se contaminaba. Porque ahí probablemente se sentó un tipo a fumar marihuana o por algo ahí bien. Ahí se sentó un tipo y ese tipo era un adulto. Entonces, como yo llegué, me senté o toqué eso, ya lo venía a contaminar. Entonces, cuando yo llegaba a mi casa, para no contaminarme, me lavaba 7 veces las manos. Y Dios mío, ¿sí me voy a comprender? Entonces, estamos viendo un ejemplo que a nuestro tiempo se llama legalismo. Yo les expliqué en una oportunidad, legalismo no es que si una persona no mata, ay, no, es que él no mata porque él es legalista. No, él no es que sea legalista, es obediente. Ay, que no soy legalista, coge, y le doy que disparar. ¿Quién dijo eso? Ese es el concepto moderno. Pero esa es la posición del fariseo. Ahora vamos a encontrar a los saduceos. Los saduceos era la aristocracia del pueblo hebreo. Es decir, la élite. Los que tenían, eran pocos. Pero ellos, hermanos, eran los de más renombre dentro de la sociedad. Y escúchame, tenían más interés en lo político que en lo religioso. Otro asunto para ellos era la ley de Dios, las bases, las normas de conducta y de fe, pero a su vez se arrogaban el derecho de interpretarlas como ellos quisieran, al punto que ellos llegan a una conclusión. Ellos dicen de que a Dios no le interesa la conducta de los humanos. ¿Cómo se llama eso? Libertinaje. No sé si me estoy dando a entender. Le mostré un legalismo en los fariseos. Ahora le estoy mostrando un libertinaje. Eso es religión. Religión vaga. Eso no es relación. Así brinquen, pataleen, hagan. Porque esta gente era su apariencia tan piadosa. Pero eso conduce a ese marco de una religión. Ahora, hay dos cosas que quiero señalar. Uno, que a causa de que la Torá, los libros de Moisés, no hablan sobre vida eterna, ellos no creían en resurrección. Entonces, cortan la palabra de Dios. Uno. Dos, la inclusión, o sea, el entrar, el infiltrarse, la filosofía griega, especialmente la de Aristóteles, ellos decían que nada que no se pudiera comprobar con el razonamiento se aceptaba, de tal manera que no creían ni en ángeles ni en demonios. Habían cortado. Pero hasta ahora les muestro entonces los cuadros: legalismo y libertinaje. Son las características de una vaga religión. Y tomen en cuenta, y no se olvida, fue eso lo que le impidió conocer a Dios y saber lo que Dios estaba haciendo. Denle un aplauso. Pero ahora, yo quiero guiarles en las Escrituras para que ustedes observen los efectos que produjo la vana religión, tanto en el fariseo como en el saduceo, y déjenme decirle que es lo mismo que se produce. Aclaro, yo no estoy hablando, cuando digo de vana religión, yo no estoy hablando de testigo de Jehová, no estoy hablando del evangelio. Simplemente, o sea, no se estén pensando que estoy hablando ahora de católicos ni de nada, estoy hablando del pueblo evangélico. La historia, como les dije, se cumple. Y quisiera entonces que nosotros observáramos los efectos que se han producido en estas vanas religiones que impiden conocer a Dios. Observemos a Mateo 23 y vamos a leer algunas cosas. Número 1,
Escúcheme lo que dice el versículo 2. Voy a ir saltando. El versículo 2, déjalo así. El versículo 2 nos dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Por qué doy una aplicación tanto a saduceo como a fariseo? Porque escribas eran saduceos y fariseos. Entonces, cuando Jesús menciona escriba, hermano, parafraseando, Jesús está diciendo fariseos y saduceos. Y vamos a encontrar, hermano, lo que conducen esos dos extremos. Número 1, mire lo que dice el versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren mover. Vamos a traerlo a nuestra época. Se paran en un púlpito. Ay, qué desmadre, y ellos no vienen. Ay, que ayuda, y ellos no ayudan. Ay, que no sé qué, y ellos no buscan. Son inconsecuentes. A eso conducen los dos extremos. ¿Me entiendes? A su nombre, a su nombre, bendito sea el nombre del Señor. Número 2, hermano, entonces entendemos que son inconsecuentes. Número 2, veamos lo que dice del versículo 5 al 7. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filatería y extienden los flecos de sus mantos, y abren los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga, y la salutación en las plazas, y que los hombres los llaman rabí. La vana religión conduce al orgullo. Hermano, un momento. Apóstol. Nació por mí. Yo creo que ya ustedes saben, pero estoy en la iglesia más grande. Orgullo. Estoy orgullo. La vana religión nos conduce al orgullo espiritual. Tercer versículo 14. Entonces tenemos uno inconsecuente. Orgullo espiritual. Miren lo que dice el tercero. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hermano, mercaderes de la verdad de Dios. Cogen a la pobre viuda y a ellos no les interesa el sufrimiento de la viuda, lo que les interesa es la herencia de la viuda. No sé si ustedes eso lo vieron en la luna o lo vieron en la tierra. Pero ¿quién les dice religioso? No, yo tengo una relación con Dios. Ninguna relación con Dios. Donde tuvieras relación con Dios, te interesaran como ese pastor que está preso, más la sal que despojar a la gente de sus bienes. ¿Cree? Entonces tenemos inconsecuentes, orgullo, mercaderes. Versículo 15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Tremendo programa de evangelismo y presión y de todo, pero esto hay que hacerlo crecer, pero no nos interesa. ¿Sí me entienden? Eso. A pesar que digan lo que quieran decir, lo mismo dirían los fariseos. Ellos defenderían su relación con Dios a capa y espada. Mataron a Jesús, ahora que no defiendan eso. ¿Ah? Pero esas son las verdades que no las inventé yo. Son lo que Jesús ve y lo que nos enseña para evitarnos ser vanos. Entonces tenemos este punto. 2, versículo 20. Perdón, del 16. Ay de vosotros, guías de ciego que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el tasmón,
¿Ya ven? Insensato ciego, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También así, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda. Necio ciego, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Alteración de valores. Usted encuentra en nuestro tiempo, hermano, fíjese, yo le digo, yo estaba leyendo Miqueas 2, versículo 11, que dice, el profeta que hable de sidra y de pan, es el profeta de este pueblo. Y para tener una idea, le voy a decir, Miqueas es del año 749 a.C. hasta el año 697. Ubiquemos en el año 700 a.C. hasta el 2014. Estamos hablando de 2714 años. ¿Y qué es lo que impera, hermano? Si yo predicara de esta manera, muchos pastores saben que me dicen, ay, pero este predica como los predicadores de la guerra, los predicadores antiguos, estas cosas. ¿Qué es lo que la gente quiere? El que le predique de sidra y de pan, el que le predique de plata y de estas cosas. Ese es el mensaje y eso es real. Pero ese es el último descubrimiento. Hermano, yo no estoy en contra del dinero, no estoy en contra de esto, pero hay cosas en el Señor que van más allá y son más importantes, porque estas saltarán para la vida eterna. Bendígase la gloria de Dios. Otro punto más lo encontramos en el capítulo 20, en el versículo 23, y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el nervio y el comino. Sigue pasando del 23 al 25. La menta y el nervio y el comino, y dejáis los más importantes de la fe, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer de aquello. ¿Qué era necesario hacer? La fe, la justicia, la misericordia y la fe. Era necesario hacer. Sin dejar de hacer aquello. ¿Qué significa sin dejar de diezmar? Jesús no contradice el diezmo, pero Jesús lo que está señalando es que le interesa son las superficialidades, la apariencia. Traían su diezmo, ay, ahí viene el que sostiene el ministerio, ahí viene el que no sé qué y estas cosas, pero sigue el Señor diciendo, cuando usted encuentra, dice, limpia lo de afuera, limpia lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de error y de injusticia. Límpialo de adentro, pero también y habla de sepulcro blanqueado. Es una simple apariencia. Voy a la iglesia tal, voy a no sé qué tal, pero por dentro. Pero pregúntale para que vea que yo no tengo religión. Yo tengo Jesús. Pero estoy mostrándoles lo que la palabra de Dios es carácter. Entonces yo quisiera en esta hora que nosotros descubriéramos algo que resume propiamente todo lo anteriormente dicho. Todos esos puntos, tranquilo, deja eso. Gracias, Dios. Todo lo anteriormente dicho, yo quisiera que ustedes lo descubrieran en una sola frase, dicha por Jesús. Jesús le llama a eso hipocresía. Sin embargo, rigurosos en la ley, no sé qué, guardadores del sábado, de todas estas cosas. Y Jesús lo llama hipocresía. En una oportunidad, claro, que este versículo 23, Jesús todavía los llama peor. Jesús los llama generación de vida. Juan el Bautista también dijo, generación de vida. A su nombre. Bendita sea la gloria del Señor. Bien. Pero vamos a un punto
Ya que entonces le dejo claro, hermano, cómo un hombre se puede engañar fácilmente, ¿verdad? Y cómo la vana religiosidad se disfraza de una poderosa espiritualidad, pero ante los ojos de Dios es hipocresía. Ya, con todos los argumentos. Una vez yo encontré un pastor por allá que, tomando la parte de Moisés, recuerden que el pueblo despojó, los israelitas despojaron a los egipcios. Y él decía, es que tenemos que despojarlo. Y yo decía, ¿cómo así despojarlo? Internamente yo decía, Dios, guarda, mejor dicho, prefiero mejor no ir a la iglesia. Pero la gente. Ahora, mis hermanos, yo quiero mostrarles, ya que ustedes tienen entonces ese panorama claro, hermano, de que la religiosidad vana se disfraza, pero eso tiene graves consecuencias como dejar de conocer a Dios y hacer equivocadamente la obra del Señor. Es una de las muestras. Quisiera mostrarles en esta hora, mis amados hermanos, algo que es aún más sutil y sin embargo está dentro de la religión, y esto lo digo con el fin de ya llegar al punto de lo que es una relación. En Apocalipsis capítulo 2, del versículo 2 en adelante, la Biblia nos dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Escúchame bien. Son trabajos firmes. No habla de trabajo simplemente, sino de algo. Incluso tienen paciencia. Y manifiesta que no puede soportar a los malos y ha probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Muestran como un celo de Dios. Y dice la Escritura, y has sufrido. Han estado dispuestos y se han expuesto al improperio y a toda cosa, hermano. Y han tenido paciencia y han trabajado una vez, dice, arduamente por amor a mi nombre, y no han desmayado. Pero el Señor les dice, pero tengo contra ti. Escúchame. Dios se confronta a un grupo y le dice, estoy contra ustedes. Y eso es grave. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios está en contra de nosotros, eso es fatal. Y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ese versículo nos muestra que a Dios no está impactado por eso. No sé si me estoy dando cuenta. Dios no está impactado por eso. Dios está demandando algo. Tú. ¿Quién le pudiera decir a esa gente que ellos no conocían a Dios? ¿Quién le podría decir lo contrario a esa gente? Pero una cosa es lo que ellos dijeran y otra cosa es lo que Dios está diciendo. Has dejado tu primer amor. Ahora, ¿qué es eso? Quiero apoyarme en lo que dicen la mayor parte de los comentaristas bíblicos muy serios. Ellos dicen, ellos no habían perdido el objeto de su amor, pero el grado del amor había decaído. En eso hay mucha solidez. Porque cuando una persona se apoya y dice que yo tengo tantos años, es que yo no sé qué, estas cosas, y pierde su devoción, no tramas a Dios con lo que hace. Dios, hermano, en ese sentido, les está reclamando
la intensidad del amor por Él. Ahora, la pregunta que hoy nos podemos hacer es la siguiente. ¿Por qué había decaído? ¿No están trabajando? ¿No están predicando? ¿No están haciendo? Hermano, escúchame bien. Una cosa es ocuparse de la obra del Señor. Y otra cosa es ocuparse del Señor. Escúchese, José. Una cosa es ocuparse de la obra del Señor. Y otra cosa es ocuparse del Señor de la obra. Voy, hermano, porque veo que si de aquí a poco, hermano, ya están tranquilos hablando, pues voy a ir inmediatamente al grano. Quiero decirles, hermano, habían perdido esa comunión con Dios, ese hablar con Dios. Estaban tan ocupados, hermano, que habían dejado eso de meterse con Dios, de buscar al Señor, de pedir a Dios esos toques de mí, de sentir su presencia. Habían abandonado todo aquello. Hermano, yo quiero decir en esta hora, como para ir ya concluyendo, yo quiero decirles algunas verdades, y son las siguientes. Yo observo en un matrimonio, lo miro por el mío y yo sé, cuando ya se han quemado todas las etapas sexuales, sociales, todas estas cosas que ya se han quemado, lo que más interesa es la relación. Amén, así es. Yo a veces le digo a mi esposa, le digo, mira, siéntate ahí. No, pero está leyendo, así sea que esté leyendo, pero yo quiero sentir ahí. Y es lo que Dios le dice a su pueblo. En el libro de los Cantares, Dios le dice, muéstrame tu rostro. Hazme oír tu voz. Dios, hermano, tiene como mayor prioridades, porque Él puede enviar ángeles a que hagan lo que tú hagas. Dios puede, hermano, coger piedras para que hagan lo que tú estás haciendo. Pero hay algo que ni los ángeles ni las piedras pueden hacer. Cuando tú te humillas al Señor y derramas tu alma delante de Dios y comienzas a vivir y a buscar en la presencia. Dios está reclamando algo. Yo le decía a una persona en esta mañana y le decía, hermano, es triste que Dios tiene que apretar a la gente para que lo puedan buscar. Es triste que Dios tenga que permitir problemas económicos, problemas de salud, problemas del hogar, para que podamos reconocer que hemos descuidado el perdón y la pasión por Dios. Así la tengamos por la obra, pero es por el Señor. Y yo quiero aconsejarles, hermano, algunos asuntos, porque estamos hablando de una calidad de relación que te permita conocer a Dios y entender al Señor. Escúchame bien, mi amado hermano. Si Dios te aprieta, entiende. No te aprieta para que simplemente te dediques, ay Señor, dame un año, porque me muero. Entiende, Dios. Hay un ejemplo, perdón, antes. ¿Recuerdan cuando leímos el primer pasaje? ¿Qué hacían ellos? Diezmaban y oraban. Y Dios no estaba ahí. Porque los móviles de ellos no eran los intereses. El uno oraba
Hermano, porque este hombre quería mostrarse que era justo y menospreciaba a todo el mundo. Tenía un orgullo espiritual y estaba, yo no soy y yo hago y lo otro. Mientras el otro reconocía su necesidad. Sí. Ten misericordia de mí, Señor, que soy hombre pecador. Cuando Dios te llama, no te llama simplemente para que te metas a ayudar por esa necesidad. Yo no estoy diciendo que no ores por esa necesidad. Dios te llama para que tú reconozcas que realmente la vida es el Señor. El religioso no lo puede entender. El religioso, hermano, tiene por mayor atractivo otras cosas que el mismo Dios. Le llama más la atención, hermano, otros asuntos. Señor. Y Dios nos llama para que intentamos eso. Por eso te hablo de una calidad de comunión. Ora, ayuda, Dios está pidiendo de ese primer amor, pero óralo reconociendo que tu vida sin Dios. Señor, ayúdame. Quiero vivir para ti. Señor, quiero caminar contigo. No simplemente, hermano, te empecines en tu egocentrismo, en tu necesidad personal, sino en el interés de Dios, que es lo mejor para tu vida, porque el interés de Dios traerá consigo todas las demás cosas por añadidura. Es una calidad, no es el simplemente orar. Esa gente oraba, esa gente diezmaba, pero ¿cuáles eran los móviles, hermano? No era una relación de calidad con Dios. Era un egocentrismo. Voy terminando. Yo quiero decirle algo antes de comenzar. Si yo hoy me empeñara a hablar para señalarte a ti específicamente, soy un religioso. Lo hago porque crezcamos. A mis propios hijos y a mi esposa le decía yo, en una de estas noches decía, a veces nos engañamos nosotros. Hacemos devocional todos los días y podemos estar en un fariseísmo. Porque lo estamos haciendo ya por una tradición, lo estamos haciendo por temor a que las cosas no nos salgan bien, lo estamos haciendo, pero no tenemos una calidad en reconocer que nos debemos a Él. Que más que nuestros intereses y que nuestro gozo es que Él esté gozoso de nosotros. Yo le decía, eso es la calidad. No sigamos la tradición. Miremos que hay algo que Dios espera de nosotros. Se llama el primer amor. Pero escúchame, mi amado hermano, no simplemente lo miro en el aspecto de la oración. Como le dije, no lo hago por señalar. Yo mismo he caído en fariseísmo. Y hoy por hoy, hermano, lucho cada día en no salirme de eso. Yo vivo para que mi Dios esté gozoso. Así me permite. Así pero que yo hago una pregunta, hermano. ¿Cuáles son los móviles que nos traen? Si pensáis como esto, ay, yo, pero si comenzar a hablar de otros temas, eso. Hermano, ¿cuáles son los móviles? Ustedes dirán que el hermano le incomoda, no es que me duele, porque hermano, yo incluso, ¿por qué he eliminado un poco esa bendita cooperativa? Porque para mí era tan doloroso que se viniera una cooperativa simplemente a cocinar. Se vinieron cortos a cocinar, aunque la gente decía lo hago para el Señor,
Pero yo sé por la Biblia que Marta y María estaban afanadas, Marta y María turbadas, y Jesús, y ella aquí le estaban haciendo un banquete a Jesús. Es para ti, Señor, y ten cuidado de mí, y dile que me venga a ayudar. Y digo, no, María, eso no es lo más importante. Lo más importante, Marta, eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que ha hecho María, que se ha sentado a mis pies para escuchar a Dios. Y eso es lo que yo me pregunto, hermano, ¿cómo toda la vida vamos a vivir? Que venimos al culto a dormir. Yo te hago una pregunta, ¿qué es eso? Eso es hambre y sed de Dios. Eso es primer amor. Me hago esa pregunta. Eso es una evidencia que me señala cuáles son los momentos, qué fenómenos se están haciendo. Hay un hábito, hay una tradición, pero el primer amor hay que observarse. Y podría seguir señalando, hermano, pero de pronto van a salir malignos, hermano. Pero yo siempre quiero, lo que quiero mostrarles, hermano, cuáles son los móviles, qué es lo que nos inspira. Y quiero concluir ya en esta mañana, y incluso este tema, porque ya entra el próximo mes y tengo que traer otro tema. Pero nuestra espiritualidad nos tiene que estar conduciendo a un cambio. Nuestra espiritualidad nos tiene que estar conduciendo a transformaciones continuas, constantes, no a simples emociones. Esa es una calidad de relación que te permitirá conocer a Dios y entender. Incluso la meta es que mi espiritualidad me conduzca al amor. Porque dice la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Me tiene que conducir a todas esas cosas, mis hermanos. Mi espiritualidad me tiene que conducir a morir a Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando mi mayor felicidad, escucha, mi mayor, no estoy diciendo mi única, cuando mi mayor felicidad es hacer feliz a otro, estoy en la alegría. Pero cuando mi mayor felicidad es yo primero, segundo yo, tercero y cuarto, y después que se muera, tengo que decir, hermano, todavía soy religioso. Que Dios nos ayude, hermano, y que Dios nos guíe y nos oriente a entender lo que es una verdadera religión y lo que son las religiones vanas. Porque en esto conoceremos a Dios, creceremos en el Señor y entenderemos. ¿Y sabe por qué entenderemos? Porque por muy difícil que sea la prueba, a pesar de los obstáculos, veremos a Dios en medio de los obstáculos. Veremos a Dios obrar. Sabemos que no estamos solos. Sabemos que Él está en el asunto. Oremos. Padre, te damos